Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Vamos a continuar con nuestra secuencia de estudios bíblicos que estamos hablando acerca del fruto del Espíritu. Recordemos que este fruto del Espíritu se encuentra registrado en el libro de Gálatas, en la epístola que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Esta vendría a ser la 10ª lección, en el cual vamos a estar hablando de la última cualidad o última virtud del fruto del Espíritu. Y solamente antes de comenzar con este estudio, deseo darles a conocer lo que ya hemos estado hablando, que en realidad cuando hablamos de las cualidades del fruto del Espíritu, cuando nosotros nos enfocamos únicamente en la palabra en español, el significado es bastante limitado. Pero cuando nosotros nos vamos al texto original, es decir, nosotros sabemos que la Biblia, el Nuevo Testamento particularmente, fue escrito en griego. Cuando nosotros nos vamos a ese idioma y examinamos cada una de esas cualidades, cada una de esas palabras, nos damos cuenta que tienen muchísima riqueza. Nos damos cuenta que tienen muchísima enseñanza. Así que vamos en esta mañana hablar acerca de la 9ª cualidad del fruto del Espíritu, que vendría a ser la templanza. La templanza. Miren, una definición acerca de templanza dice lo siguiente: es la cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Miren qué interesante esta definición que nos presenta. Dice, es la cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Eso es actuar con templanza. Pero como les estaba mencionando, si nosotros revisamos nuestras Biblias en el idioma original en el cual fue escrito, que es el griego, templanza, en el original griego la palabra es encratía. ¿Ok? Es encratía. Ahora, esta palabra en otros pasajes de la Biblia se traduce como dominio propio o también se traduce como abstinencia. Y también tiene otros significados más. ¿Ok? Entonces, en ese entender, cuando estamos hablando de templanza, también estamos hablando de dominio propio. Entonces, cuando ustedes, mis queridos hermanos, escuchen la palabra templanza, recuerden, está hablando de dominio propio. Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Y la pregunta que nos vamos a responder en esta mañana es: ¿en qué circunstancias debemos comportarnos con templanza? Bueno, antes de continuar, quiero decirles lo siguiente. Si ustedes agarran una concordancia bíblica, y buscan la palabra templanza en español, se van a dar cuenta que solo existe un solo versículo de la Biblia en el cual aparece esta palabra, y es precisamente Gálatas capítulo 5, versículo 23. Ahora bien, si nosotros nos vamos al idioma original, como les decía, que es el griego, encontramos que esa palabra es traducida de encratía. Ahora, encratía aparece en muchos otros pasajes, pero en esos otros pasajes es traducido, hay veces como dominio propio, o también como abstinencia, o como vamos a ver con otros significados. ¿Ok? Entonces, la pregunta que vamos a responder en esta mañana es:
¿en qué circunstancias debemos comportarnos con templanza o con dominio propio? Miren, vamos a ver a lo largo de este estudio 5 aspectos o circunstancias en los cuales nosotros debemos de proceder con templanza o con dominio propio. El primero de ellos lo encontramos en 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. En este caso, el apóstol Pablo está escribiendo a los corintios y les está diciendo que a los solteros y a las viudas les está recomendando que sería bueno quedarse así como están. Pero si ustedes no tienen, dice en este caso, don de continencia, y esa palabrita, don de continencia, es esa palabra que les había mencionado al principio, que es encratía. Entonces, encratía, en primer lugar, significa controlar los deseos sensuales. Ponerles control. Cuando tú pones control a esos deseos sensuales, entonces tú estás actuando con templanza o con dominio propio. O como dice más propiamente este pasaje, estás teniendo don de continencia. ¿Ok? Entonces estamos viendo 5 circunstancias o aspectos en los cuales nosotros debemos actuar con templanza. Y la primera de ellas estamos identificando que dice que nosotros tenemos que tener un don de continencia. Debemos de aprender a controlar nuestros apetitos sexuales, llamémosle más claramente. ¿Y cómo tiene que hacer una persona para proceder de esa manera? Por supuesto, la mejor manera es estar alimentándonos con la palabra de Dios y apartar nuestras mentes y nuestros ojos de todas aquellas cosas que nos pueden de pronto invadir con esos malos pensamientos. Porque recuerden, todo entra por los ojos. Así que apártate de ese tipo de películas que pueden ser perturbadoras para la mente. Trata de juntarte con gente que sea positiva, que no esté hablando necesariamente de ese tipo de términos nada más. Porque de pronto hay varoncitos que se juntan y entonces comienzan a hacer chistes por aquí, por allá, pero de esa manera se están alimentando con esos deseos negativos. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que cuando nosotros controlamos los deseos sensuales, estamos actuando con templanza, ¿ok? Con encratía. ¿En qué otra circunstancia debemos actuar con encratía o con templanza? Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pero miren qué interesante. En este caso, la palabra encratía, que en Gálatas se traduce por templanza, en este caso se está traduciendo por abstinencia. En otras palabras, ¿cuándo es que nosotros actuamos con templanza? Cuando controlamos nuestra alimentación. Porque hay personas que de pronto pueden ser glotones, que no se sacían con nada. Pueden estar comiendo y comiendo y comiendo y no le ponen control a su alimentación. Y de pronto la persona pues obviamente va a comenzar a engordar y engordar y engordar.
Entonces, ese es un síntoma que yo no le estoy poniendo control a esa mi alimentación. Y esto es algo que de pronto ha estado afectando no solamente a la iglesia, sino principalmente también a los mismos predicadores. En una oportunidad era una cosa pero escandalosa. Un hermano que pasó a predicar al frente, estaba predicando, pero él tenía una barrigota que parecía una mujer embarazada, de tal forma que él se tenía que poner muy detrás del púlpito porque su barriga era realmente muy pronunciada. Y algunos incluso en son de broma le dijeron: este predicador trae el púlpito incorporado, porque parecía, ¿verdad?, como una mesa que estuviera ahí lista para poner la Biblia. Pero eso nos demuestra de que ese hermano no tenía el don de continencia, no se estaba absteniendo de los alimentos, no estaba controlando su alimentación. Entonces, cuando estamos hablando de templanza, estamos hablando de ponerle control a nuestra alimentación. Varias cosas, ¿verdad? Pero estamos viendo que en este caso tenemos que aprender a ponerle control a lo que nosotros comemos. No podemos dejarnos ganar por los apetitos que nos produce la vida cotidiana. ¿Ok, mis hermanos? Entonces, estamos viendo ya dos aspectos en los cuales debemos proceder con templanza. Vamos a ver otro caso que se encuentra en Tito. Esta es otra carta que escribió el apóstol Pablo a un discípulo llamado Tito. En Tito capítulo 1, versículo 8, dando unos consejos para los ancianos, dice lo siguiente: el anciano debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Y ahí viene una palabrita: dueño de sí mismo. Y esta palabra, dueño de sí mismo, viene justamente de esa misma palabra, encratía, que en Gálatas se traduce por templanza. Entonces, ¿cuándo es que debemos de proceder con templanza? ¿O cuándo demostramos que nosotros actuamos con templanza? Cuando no nos dejamos influenciar por los demás. Porque de pronto, miren, a mí me pasó que cuando yo estaba acercándome a los pies del Señor, inmediatamente mis amigos o incluso mis familiares me decían: oye, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a permitir que te estén cambiando tu forma de pensar? ¿Cómo tú vas a cambiar la religión que han practicado tus padres, tus abuelos? Eso sería una cosa pero de locos, me decían. Pero yo estaba seguro que no debía dejarme influenciar por los demás, porque por supuesto primero nosotros tenemos que obedecer a lo que nos dice nuestro Señor. Entonces, en ese sentido, un cristiano debe de ser dueño de sí mismo. Quiere decir que nadie puede influenciar en ti, porque de pronto, y esto sabemos nosotros, que de alguna manera hemos estudiado un poquito del comportamiento humano, muchas veces las personas son fáciles de dejarse llevar por otras personas. Y esto se llama psicología de masas. Por ejemplo, usted, por ejemplo, acá en este momento se está comportando de una manera tranquila, de una manera pacífica, está tranquilo, está callado. Pero ¿qué sucede si de repente nosotros a este mismo grupo los llevamos al estadio? Y en el estadio la gente comienza a gritar y comienza a decir una cosa y otra cosa. Muy probablemente usted también se va a contagiar y va a comenzar a gritar, va a comenzar a arengar. A eso se llama psicología de masas. Y eso también sucede muchas veces con nosotros. Hay veces no queremos hacer esas cosas negativas a las cuales nos están invitando, pero como la mayoría lo hace, entonces nos dejamos influenciar. ¿Y qué es lo que te está diciéndote el Señor en esta mañana? Te está diciendo que tú no debes dejarte influenciar negativamente.
por las personas. Tú tienes que ser dueño de ti mismo. Tienes que sacar tus propias conclusiones. No te dejes arrastrar por otras personas. ¿Ok? Eso es lo que nos dice, y ese vendría a ser el tercer caso en el cual tenemos que actuar con templanza. Dijimos que vamos a hablar de cinco aspectos. Cuarto aspecto. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y ahí está entrando justamente la palabra encratía. En este caso, encratía se traduce como dominio propio. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros debemos de controlarnos a nosotros mismos. O sea, no estés esperando que de pronto venga alguien y te esté diciendo: oye, trabaja, oye, estudia, oye, esfuérzate. No necesitas. El cristiano no necesita que alguien le esté diciendo que se esfuerce o que haga bien las cosas, sino que uno mismo tiene que tener dominio propio, controlarse. Eso es actuar con templanza. Y eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Cuando estamos hablando acerca del fruto del Espíritu, y estamos hablando de la última cualidad, de la última virtud, que es la templanza. Templanza es sinónimo de dominio propio. Entonces, ponte a pensar qué es lo mejor para tu vida. Ponte a pensar qué es lo mejor para Dios. Y en ese sentido, no dejes hacerte dominar por ninguna persona, sino que tú mismo tienes que esforzarte. Tú no puedes estar esperando, y esto me refiero a todos en general, no podemos estar esperando a que llegue el primer día de la semana y recién ahí abramos nuestras Biblias. Que el hermano venga y nos enseñe, sino que nosotros debemos de aprender a tener el dominio de nosotros estar escudriñando las Escrituras durante todos los días, si es posible. Y no es necesario leerte toda la Biblia. Basta con que tú abras de repente, comenzando por el Evangelio de Juan. Vamos a poner el caso. Comienzas con el Evangelio de Juan y lees solamente el primer capítulo. Pero tú tienes que tener tu dominio propio para que no te dejes influenciar y puedas ser consecuente. Durante un mes, si tú lees a diario un capítulo, rápidamente vas a terminar el Evangelio de Juan. Pero lo interesante es que tú no te dejes influenciar negativamente por otras personas, sino que tú le pongas el dominio propio. ¿Cuánto tiempo te puede demorar leer un capítulo del Evangelio de Juan, por ejemplo? Yo te aseguro que no te va a llevar más allá de 5 minutos o quizás 10 por lo mucho. Por lo mucho, 10 minutos. ¿Tú crees que 10 minutos conviene dárselo al Señor para alimentar tu espíritu? Yo pienso que sí, pero eso es actuar con dominio propio. Yo no puedo ir a tu casa o estar llamándote y decirte: hey, ¿ya has leído? Oye, ¿ya has encontrado esa cita? No, cada uno tiene que alimentarse y eso se llama tener dominio propio, controlarte a ti mismo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver un quinto aspecto en el cual nosotros debemos aprender a comportarnos con templanza. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 24, versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré.
Miren, es interesante cuando nosotros leemos este texto bíblico. A simple vista, no parece que digamos algo que nos pueda exhortar a nosotros en esta mañana. Pero cuando nosotros nos remitimos al tiempo aquel y averiguamos quién fue este gobernador llamado Félix, nos damos cuenta de que este Félix era un gobernador propenso a recibir coimas. Era así como nuestros políticos de hoy en día, nuestras autoridades, que no hacen nada si es que no reciben una coima, un soborno. Este Félix lo único que estaba esperando es que Pablo le diera un soborno, una coima. Y cuando Pablo le dice que él le había disertado acerca de la justicia y del dominio propio, entonces se le vino a la mente, y estaba sentado ahí Félix, y entonces él entendió que Pablo le estaba diciendo: tú no puedes tratar de ganar o no puedes obtener ganancias injustas. Tú debes de ponerle control a tus ambiciones económicas. Tú no puedes estar recibiendo un soborno. Entonces, en ese sentido, actuar con templanza significa controlar nuestras ambiciones económicas. Porque hay personas que de pronto tienen dinero y quieren más dinero y quieren más dinero y quieren más dinero y nunca se sacian. Eso es porque no tienen templanza en sus vidas. Eso es porque no tienen a Dios en sus corazones. Y siempre van a querer ambicionando más y más. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que aprenderle a ponerle control a nuestras ambiciones económicas. No debemos de ser tan exagerados en tratar de alcanzar millones y millones. Lamentablemente, lo más triste que nosotros podemos ver hoy en día en nuestros países latinoamericanos es la corrupción. Funcionarios que no mueven un solo dedo sin que antes se les dé primero una coima. Qué tristeza, qué tristeza. Pero esas personas van a tener que dar cuentas ante Dios, porque la justicia de Dios en un momento va a llegar y lamentablemente les va a alcanzar también a ellos. ¿Ok? Bueno, entonces miren, en esta mañana hemos hablado acerca de 5 aspectos en los cuales nosotros debemos de proceder con templanza. Y estas son las siguientes. Hemos dicho, en primer lugar, proceder con templanza significa controlar nuestros deseos sensuales, ponerle control. En segundo lugar, significa controlar nuestra alimentación. En tercer lugar, significa no dejarse influenciar por los demás. ¿Ya? Si tú eres dueño de ti mismo, entonces no debes dejarte influenciar por los demás. En cuarto lugar, significa controlarte a ti mismo. O sea, no solo que no te dejes influenciar, sino controlarte, mantener una autodisciplina. Disciplínate a ti mismo. Y por último, significa controlar las ambiciones económicas, sobre todo los ingresos mal habidos, esos que proceden de la corrupción. Quiero terminar este estudio mencionando Proverbios capítulo 25, versículo 28. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. En los antiguos tiempos, todas las ciudades tenían que tener sus murallas, sus muros, porque de esa manera estaban protegidos ante las invasiones. Y dice que como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. En aquel tiempo que haya habido una ciudad sin muralla, era fácilmente asediada, fácilmente invadida. Igualmente también,
a ti te va a invadir todas las cosas negativas si es que tú no aprendes a tener dominio propio. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Vamos a alabar al príncipe de paz, vamos a gloriar al rey de reyes, sí. Pronto vendrá el rey, su majestad revelará, y con él por siempre hemos de estar.